Damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo. Él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. Estamos en un nuevo gobierno y aproximándonos a un nuevo año. La expectativa sobre lo que vendrá capta la atención de todos los ecuatorianos. Economista Erazo, ¿cómo ve usted la situación? Y empecemos este análisis con su referencia al anuncio hecho por el ministro de Economía y Finanzas en el sentido de que en enero dará a conocer el gobierno su propuesta, su proyecto de focalización del subsidio de los combustibles. Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo y un deseo de un feliz y exitoso 2024. Muy amable, Sí, igualmente. en realidad el gobierno ha anunciado la focalización de los subsidios a los combustibles. Cuando hablamos nosotros de subsidios es un tema reiterativo, es un tema de constante vigencia, ¿no es cierto? Independientemente de que los precios estén altos, estén bajos, o sea, siempre es un tema de constante discusión. Lastimosamente, el gobierno de Lasso, el gobierno anterior, no aprovechó la oportunidad histórica que se le presentó, y oportunidad histórica de focalizar los subsidios, porque no olvidemos de que los sectores populares le exigían al gobierno de que focalice los subsidios. Este año, solo en subsidios a los combustibles del sector automotriz, solo del sector automotriz, los subsidios ascenderán a 2.000 millones de dólares este año, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta lo que es el gas, lo que es los subsidios a las eléctricas y todo lo demás. Este año, claro, el año pasado se terminó distribuyendo como 2.200 millones de galones de combustibles para el sector automotriz. Este año se va a terminar con 2.300 millones de galones, o sea, un crecimiento de un 4%. Que eso es bueno. ¿Por qué? Porque los anteriores años, en vez, el año 2022 se llegó más bien al nivel del 2019, que fue el último año normal. Y el 2020 y 2021 más bien hubo una tendencia a la baja. Y eso significaba de que no había total distribución, comercialización. Y el hecho de que este año ya se sienta un mayor consumo de combustibles, eso refleja de que ya la economía está normal. Ahora, regresando al tema de lo que son subsidios. Los subsidios de por sí no son ni buenos ni malos. Depende cómo se los aplique, a quién se lo aplique, ¿no es cierto? Y durante qué tiempo se lo aplique. Lastimosamente aquí los subsidios a los combustibles han sido universales y para todo el mundo. Y eso ha hecho de que existan muchas distorsiones. Distorsiones como es el contrabando de combustibles. Pero contrabando de combustibles no solamente de una frontera hacia otra frontera de otro país, sino que también se puede dar un mal uso. Porque no olvidemos de que los subsidios a los combustibles, hay varios productos, por ejemplo, el diésel premium. El diésel premium lo utiliza el sector eléctrico, el sector industrial y el sector automotriz, para hacer un ejemplo sencillo. El sector industrial, ese es con precio sin subsidio. Pero en cambio, para el sector automotriz tiene un nivel de subsidio. Pero ese mismo diésel premium para el sector eléctrico tiene un mayor subsidio. O sea, dentro del país hay segmentos de consumo que tienen diferentes precios. Y eso también podría motivar a que se dé un mal uso del consumo de estos combustibles. Y creo que sí es importante aquí recalcar lo que algún rato conversábamos, mi estimado don Gustavo. Hay una confusión, muchas veces se habla como que el valor que nosotros importamos como país de 6.800 millones de dólares que se va a importar este año, ese es el valor de subsidios. No, se importa combustibles, pero se vende a un precio subsidiado, ¿no es cierto? Pero se recupera algo. Entonces, ¿cuánto sería el subsidio? Solo en el sector automotriz. El sector automotriz es hablemos sobre esos 6.000 millones que se invierten. ¿Cuánto sería de esos subsidios? De esos más o menos unos 3.000 millones serían de subsidios, porque ahí viene el sector automotriz, el sector eléctrico y también todo lo que se refiere al gas, el sector doméstico, ¿no es cierto? Y otra cuestión, o sea, enfatizando el por qué se subsidia.
Primero, porque se importa prácticamente el 68.5% del diésel que consumimos en el país es importado. El 61.8% de las gasolinas que consumimos en el país es importada. Y el 86.5% del gas que consumimos en el país es importado. Ahí está el país petrolero, entre comillas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tenemos. O sea, prácticamente los gobiernos se preocupan de la extracción petrolera, pero no se preocupan de un sector que es súper importante, que es la comercialización de combustibles. ¿Y cómo es esto? La importación y la exportación también de combustibles. Economista Erazo, para hablar del presente, del futuro mediato e inmediato, hay que hablar también del pasado. ¿Cuál es su diagnóstico sobre qué sucedió en el gobierno de Lasso con respecto a este tema de la focalización del subsidio de los combustibles? Él fue puesto entre la espada y la pared para que se lo haga, no para que no se lo haga por parte de la CONAIE y otros grupos organizados. Fue una serie de anuncios, de fechas que se fueron postergando. Recuerdo la última que se dio era que en septiembre del 2023 se presentaría y se pondría en marcha ya este tema de la focalización de los subsidios, nos dijo Darío Herrera, el exministro de Transportes y Obras Públicas. Lasso defraudó en un montón de cosas, pateando siempre la piedra hacia adelante, generando expectativas a futuro que nunca se cumplieron. Allí está el tema de los pagos al país represados, con lo que se puede emanar, se puede hablar de un pésimo manejo de las finanzas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sucedió así con una gama enorme de proyectos que manejaba el gobierno. Centrémonos en focalización de los subsidios, que fue parte además de uno de los 218 acuerdos alcanzados con los movimientos indígenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dio un paso Guillermo Lasso? Bueno, primero, hubo cantidad de errores del gobierno anterior, ¿no es cierto? El hecho mismo que aquí lo analizamos en estos micrófonos en algún momento, cuando empezaba el gobierno de Lasso, y usted me consultaba sobre la posibilidad de que se llegue o no se llegue a duplicar la producción petrolera. O sea, ya eso mismo ya daba a entender de que eran malos planificadores. Perdón. Usted fue muy claro y desde el día uno, y se mantuvo consistente con esa visión de que, Claro, o sea, no era sino un faroleo, por decirlo así, en claro, no términos había focalísticos una del gobierno. planificación, no había una planificación, no había recursos, no había un marco legal y todo lo demás. Y desde esa cuestión que fue el peor fracaso del gobierno, hasta la cuestión más pequeñita, por ejemplo, cuando sacaron esa gasolina de 89 octanos, que también anticipamos que iba a ser un fracaso, porque no consideraron la infraestructura privada y ni siquiera la infraestructura pública. Entonces, obviamente, todo eso generó una serie de inconvenientes, ¿no es cierto? Una serie de inconvenientes para el país. Ahora, en lo de la focalización, también hubo un problema principal. Cuando se sentaron en las mesas técnicas, ¿quiénes se sentaron en las mesas técnicas? O sea, estaba el gobierno, ¿no es cierto?, técnicos de escritorio, y por el otro lado estuvieron los sectores sociales que hicieron el levantamiento de junio del 2022. O sea, había solo dos sectores cuando debía estar ahí presente también representantes de la academia y principalmente de lo que es la distribución de combustibles. Quienes estamos en el mercado que conocemos la dinámica del mercado, ¿no es cierto? Pero lastimosamente no fuimos invitados. En este momento, nosotros creemos, primero, no hemos tenido todavía una reunión con el nuevo gobierno, hemos mandado cartas, ¿no es cierto? Y nos hemos puesto a las órdenes para poder explicar cuál es nuestro punto de vista. Pero antes del nuevo gobierno, ¿le consta a usted que se llegó ya a algunas fórmulas con las cuales el gobierno de Lasso pretendía entrar a esto de los subsidios? Bueno, había discusiones en las que decían qué cilindraje, ¿no es cierto?, qué tipo de carro podía ser beneficiario del subsidio, pero si pasaba de 2.200 centímetros cúbicos, ya no era beneficiario del subsidio. O sea, eran unas cuestiones generales, ¿no es cierto? También no se aplicó también el cómo
cómo aplicarlos, ¿no es cierto? Más bien se hablaban de sistemas de focalización sumamente costosos, ¿no es cierto? Que empezaban hablando de 30, después 50 millones, incluso llegaron a hablar de 300 millones de dólares y con mantenimientos anuales. O sea, valores enormes, ¿no es cierto? Claro que había un ahorro, si es que se llegaba a aplicar bien, que había un ahorro, pero creemos nosotros que lo más factible, primero, en lo que se refiere al gas, ¿no es cierto? El gas de los 3.000 millones de subsidios representará 450 millones de dólares. O sea, dentro de 3.000 millones ya es un volumen manejable para el gobierno. En el gas no debería toparlo. El gas no debería topar ese volumen porque tiene un alto efecto social. Porque bien o mal, toda la población, sea de altos recursos o de bajos recursos, todos se benefician de ese subsidio. En cambio, en las gasolinas, ¿quiénes son los que se benefician de ese subsidio? Son quienes tienen auto, ¿no es cierto? Entonces, en el gas no toparlo. En lo que se refiere a las gasolinas, en las gasolinas el gobierno debería eliminar el subsidio paulatinamente. Este rato el subsidio de la gasolina extra está en 35 centavos por galón. Y el subsidio de la gasolina Ecopaís que se utiliza en el auto, esa está subsidiada en 40 centavos por galón. Es decir, en 6, 8 meses se podría eliminar ya el subsidio de las gasolinas. Pero ¿lo ve usted factible? Sí, en lo que son gasolinas, ¿no es cierto? Pero en lo que es el diésel que es el que es más subsidiado, más o menos de los 3.000 millones, llegará a 1.500 millones o 1.600 millones del subsidio del diésel. Ese sí debe ser focalizado. Y ese sí es función del gobierno determinar quiénes son los beneficiarios. O sea, yo no sé por qué se hacen tantas bolas. El gobierno define, ¿no es cierto? Dice, a ver, Osvaldo Erazo es el beneficiario de $15 para comprar diésel subsidiado. Entonces yo compro $15 en una gasolinera, ¿no es cierto?, en una estación de servicio, con los $15 hasta donde me dé los $15, con la tarjeta recargable. Y el siguiente galón ya pago a un precio sin subsidio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto cuesta una tarjeta? ¿Cuántos son los beneficiarios? Serán exagerados, 200,000 beneficiarios. Que cueste $2 la tarjeta, son $400,000. O sea, a 30 millones o 300 millones que se llegan. Realmente sí son cifras totalmente dispares. Y usted nos decía cuando le interrumpí de que con el actual gobierno no se ha hablado nada, no ha habido ningún contacto. En consecuencia, no tienen ustedes idea de lo que pretenden proponer. Pues será ya mismo, en enero. Claro, ya hablaron de que en las 2 primeras semanas van a aplicar esta situación. Mandamos nosotros oficios al presidente de la República, a la ministra de Energía, al ministro de Finanzas, a la directora de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, informándoles de esta situación y que queremos nosotros presentar una propuesta a cero costo, ¿no es cierto? Porque seguir manteniendo los subsidios a los combustibles, ¿qué es lo que genera? Las distorsiones que habíamos hablado hace un rato. Genera que durante 21 años las estaciones de servicio no haya sido revisado su margen de comercialización, ¿no es cierto? Y que prácticamente el 48% de las estaciones estén en límite financiero crítico o menos. Entonces, y además, el gobierno, o sea, ya se da cuenta de que seguir manteniendo un subsidio que no cumplió con su objetivo, que era de redistribuir la riqueza, y que más bien ha ahondado las diferencias entre los sectores, ya debe ser eliminado ese subsidio. En las gasolinas y focalizado. Yo quisiera antes de continuar, aclaremos este monto de los subsidios. Usted dice que se compran combustibles por algo de más de 6.000 millones y que el 50%, unos 3.000 millones, sería el subsidio. Ahora, yo voy a citar cifras dadas por el exministro de Transportes, el ingeniero Herrera. Él señalaba que en el año 2022 fueron 4.560 millones de subsidio, mientras en el año 2021, 2.194. ¿Cómo es que de 4.560 millones del año anterior ahora baja a 3.000 millones?
Bueno, depende de la base de análisis que se la haga. En este momento yo estoy hablando del subsidio principalmente a los combustibles para el sector automotriz. El sector automotriz representa el 54% del total combustibles del país, ¿no es cierto? El año pasado se consumieron 2.200 millones de galones. Este año en el sector automotriz se va a consumir 2.300 millones de galones. Si multiplicamos por un ponderado, ¿no es cierto?, de cuánto está subsidiado el diésel premium en promedio en el año, de $1.25. Claro, ahí ya nos sale 1.300 millones solo para el sector del diésel, solo para el sector automotriz. Claro, el gobierno a veces cuando habla de subsidios, incluye subsidios a los combustibles, subsidios a la vivienda, subsidios para el bono solidario. No, me refiero, esas cifras son solo de combustibles. Sí, en este momento estamos hablando de combustibles y el total de subsidios a los combustibles ascenderá este año más o menos a unos 3.000 millones de dólares. Ya, el tiempo se nos va quedando corto ya. Quisiera concluir conociendo cuáles son las expectativas del sector al cual usted representa, de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. ¿Qué es lo que esperan ustedes sea la propuesta del gobierno, tanto para el interés del pueblo ecuatoriano como para el sector que usted representa? Es importante que el gobierno focalice los subsidios, que reconozca los costos de comercialización y de transporte en la distribución de combustibles. También hay temas que nos preocupan a nosotros. Un tema de esos es el hecho de que ya mismo viene transporte peruano. No olvidemos de que nos ganaron una querella internacional. Y el transporte peruano puede entrar acá, el transporte pesado de carga, puede entrar acá al Ecuador a comprar combustibles subsidiados. Se supone que los subsidios son para los ecuatorianos y tenemos que compartir con el transporte peruano. Entonces, sí, tenemos expectativas, esperamos de que se preocupe también por lo que es seguridad nacional, que es un tema ¿En cuánto nacional. estima usted esta fuga de combustibles que se va por las fronteras norte-sur y también por el mar? Bueno, de esos 3.000 millones, por lo menos un 17, un 20% se va por contrabando interno y externo. Bien. Continúe con los elementos de lo que aspiran ustedes sea la propuesta. Bueno, eso era lo que decíamos, que se reconozcan los costos, que se reconozca un margen justo de comercialización de combustibles, lo que se refiere a comercialización, incluido lo que es el transporte, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones que también nos preocupa es qué es lo que va a pasar con el OCP, el oleoducto de crudos pesados. No olvidemos de que según el contrato ya en enero, o sea, la próxima semana, eso ya son instalaciones de propiedad de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y también que se elimine ese sistema de cupos que pusieron, de cupos de diésel, porque supuestamente había un mal uso a través de las estaciones de servicio, porque supuestamente se mandaba al uso de camaroneras. Camaroneras, vea, hay estaciones de servicio en Otavalos que les pusieron cupos. ¿Qué camaronera está por Otavalo? ¿Qué camaronera está en Quito? ¿Qué camaroneras están en Cuenca? O sea, sí es importante de que se ponga atención, sí, a la extracción petrolera, como lo han hecho todos los gobiernos, pero la extracción petrolera es parte de una cadena de valor. Y si bien es importante, no tienen que descuidar incremento de reservas, la extracción petrolera, el transporte, la exportación, la importación y la comercialización interna de combustibles. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Declaraciones del economista Osvaldo Erazo. Él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador.